Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro estudio, Cristo revelando las Escrituras. Quiero comenzar con esta segunda parte con el texto de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 17, donde dice: No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Esa palabra también connota en el griego completar. Es interesante. Él venía a ser el complemento de todo, de la ley, del conocimiento en cuanto al carácter del Padre y de toda la revelación. Hablamos en el primer estudio cómo Jesús tiene que decir: oísteis que fue dicho, mas yo digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Colocando y sentando las bases del principio de autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo él. Es muy bello esto porque vemos que solamente a través de Cristo yo puedo tener un conocimiento completo, pleno, amplio del carácter de Dios y de toda la revelación. Quiero introducirme con un texto que se encuentra en el libro de Lucas, y es muy interesante esto que vamos a leer a continuación, y quiero remembrar una cita que tuvimos en el primer estudio, y era Juan 1:18, donde decía: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el que me da a conocer al Padre? Es su Hijo. Yo no puedo conocer a Dios ni la mente de Dios sino a través de la mente de Cristo. Jesús dijo en Juan 17:3: está la vida eterna, que te conozcan a ti. La salvación, la eternidad, corresponde a conocimiento. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, se había dicho que el pueblo se perdió, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Qué interesante. Quiero ir a leer con ustedes un texto antes de ir a Lucas que nos sienta las bases para poder comprender algo vital acá en cuanto a cómo voy yo a tomar la escritura. Y es que la escritura no la tomo confiando en mi fuerza, en mi sabiduría, en mi filosofía, en mis estudios, en mi preparación. En realidad, lo único que a mí me da la seguridad de poder entender la escritura es la vida de Jesús. Él es la luz. Y dice en Juan, como lo leíamos en el primer estudio, dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la conocieron, las tinieblas no la percibieron. Dice Isaías el capítulo 55, el versículo 8 y 9, y estos textos tienen que quedar incrustados y anclados en nuestros corazones cada vez que vayamos para cada vez que vayamos a ir a tomar las escrituras. Isaías el capítulo 55, el versículo 8, a mí me hace pensar mucho en cuanto a cuál es el espíritu con el que voy a la Biblia. Si voy con un espíritu de autosuficiencia, si voy con un espíritu que cree que lo sabe y lo puede conocer absolutamente todo, o voy con un espíritu que me dice lo siguiente. El versículo 8 dice, Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Parta de ahí. Su pensamiento no es el mismo pensamiento que el de Dios. Mi pensamiento no es el de Dios. El pecado tergiversó la imagen de Dios en mí. Algo se desconfiguró aquí en la mente cuando entra el pecado. Cuando lleguemos al estudio del pecado original, en cuanto a cómo se incrusta en este mundo Adán y Eva, entenderemos qué fue lo que llevó a Eva a tomar el fruto. ¿El pecado estaba en tomar el fruto o era algo más profundo? En el estudio anterior hacíamos una pregunta: ¿el ladrón es pecador porque roba o roba porque ya es pecador? Eva toma del fruto y eso la convierte en una pecadora, o lo ha tomado porque la semilla del pecado ya ha sido incrustada en su mente. Es un buen interrogante. Es un muy buen interrogante. Entonces me dice aquí que desde ese momento ya la mente del hombre, dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nosotros leemos en las genealogías de Adán, notamos que ya, si Adán había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, dice que ya el hijo de Adán era hecho a imagen y semejanza de Adán. Y el hijo del hijo de Adán era hecho a imagen y semejanza del hijo de Adán. Poco a poco, de manera progresiva, o no sé si progresiva sea la mejor expresión o la mejor terminología, porque el hombre no evoluciona, involuciona. En lo espiritual, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo físico.
a un hombre de estatura tremenda, y ahora los hombres de una estatura reducida, la longevidad, la capacidad mental, la capacidad neuronal, la capacidad para procrear, para tener hijos. Desde ese momento el hombre empieza a decaer en todos los aspectos. Ya la mente de Dios no la posee. Por eso dice acá el texto en el versículo 8: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así mis caminos o mis pensamientos y mis caminos son más altos que sus pensamientos y sus caminos. Esto es muy interesante, porque la Biblia, según el texto de Juan 1, dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba con Dios. Y lo que vemos en las escrituras es la palabra de Dios. Pero ahora esa palabra de Dios se encarna, y ahora la vemos en Cristo. La palabra encarnada, la palabra tangible, la palabra visible, la palabra audible, caminando por Nazaret. Qué precioso. Y no mito, lo vieron muchos ojos, lo redactaron muchos escritores, historiadores, y la arqueología encuentra evidencias de que fue una realidad, de que no fue una leyenda. Entonces, si mis pensamientos no son sus pensamientos, si mi mente no es como la de Él, ¿con qué mente debo ir ahora a la Escritura para intentar entender los pensamientos de un Dios todopoderoso que intentó en su poder y misericordia inspirar a hombres con una mente que no era la de Él, con un pensamiento que no era el de Él, por gracia y a través del mismo que la inspiró, a través de Cristo? Los profetas, los antiguos, necesitaron un mediador, y nosotros también necesitamos un mediador. Ellos fueron inspirados por el Espíritu. Yo también necesito del Espíritu. Necesito a Cristo habitando por la fe en mí para entender lo que el escritor intentó plasmar en el texto. Teniendo esto en mente, podemos ir un momento a Lucas, en donde ya dijimos que Jesús no vino a abrogar la ley ni a los profetas, pero porque parecía que el mundo, cuando lo escuchaba, entendían que había venido a abrogarlo, a echarlo todo por tierra. Es porque nunca habían entendido las Escrituras, es porque nunca habían tenido una experiencia real con el conocimiento de Dios a través del Espíritu de Cristo que había inspirado a los profetas y que quería estar con ellos. Lucas, el capítulo 9, el versículo 51. Notemos lo que dice. Lucas 9, 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron. ¿Quiénes no lo quisieron recibir? Los samaritanos. Qué interesante. Porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Recordemos la separación que había entre judíos y samaritanos. Habíamos dicho que la ley decía: amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Y para los judíos, los samaritanos no eran amigos. Pero ahora Jesús viene y lo reinterpreta y dice: a ellos también los amarás. De hecho, cuando cuenta la parábola del samaritano, del buen samaritano, eso hizo que los judíos crujieran los dientes. Estaba dando otra óptica y otra noción del reino, diciendo, es decir, que el samaritano está cumpliendo con el propósito de Dios, pero tú, que con la ley te haces infractor de ella. Tremendo. Versículo 54. Al ver esto sus discípulos, ahora noten la mente de los discípulos. Noten lo que hay en la mente de los discípulos al ver que Jesús es rechazado, al ver que Cristo ha sido rechazado en Samaria. Al ver esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Yo voy a preguntar lo que Jesús preguntó en cierta ocasión. Al examinar este texto, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo interpretas? ¿Desde la mente humana, con la letra y la ley de Moisés, pero sin la mediación de Cristo? ¿O con Cristo y su Espíritu en armonía con la ley y la revelación? Es una buena pregunta. Los discípulos están diciendo, haciendo una petición con un interrogante: ¿quieres
que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero él volviéndose los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ellos querían que descendiera fuego del cielo. Pero ¿cómo era posible esto? ¿Qué noción tenían de la ley? ¿Qué noción tenía el prójimo? Ya le habían escuchado decir: ama a tu enemigo. Y ahora ellos quieren hacer descender fuego sobre ellos. Y es el estado del corazón humano. El estado del corazón humano es interpretar la justicia a su manera. Pero cuando lo hacemos ahora con el lente de Cristo, todo tiene que cambiar y dar un nuevo enfoque. Quiero leer en Juan ahora un momento que fue incómodo para un grupo de personas. Cuando al ver a Jesús, al entablar conversación con Jesús, parecía que no se le entendía su lenguaje. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. También nos dice el Evangelio de Juan que aún los hermanos no creían en Jesús, es decir, un ser muy incomprendido. Parecía que hablaba en un lenguaje distinto. Parecía que su vida, que sus palabras, que su ministerio estaban tan velados en los ojos de los hombres, que caminaba, parecía que todo el tiempo contra la adversidad, contra la corriente, en contravía del mundo. Y es que cuando venimos a predicar el reino de Dios, de eso se trata. Es el reino de Dios. Cuando yo intento hablar del reino de Dios, pero estableciendo los sistemas de justicia que utiliza el mundo, no estoy hablando del reino de Dios. Cuando yo quiero hablar del reino de Dios, pero veo a un hermano haciendo algo malo y le quiero condenar, proscribir o borrar de los libros de mi iglesia, de mi congregación, por su error, ese no es el espíritu del reino. Ahora, el pecado es malo y está mal, eso es correcto. Aquí no estamos haciendo una apología al mal o al pecado de ninguna manera. Pero ¿con qué espíritu estoy observando al pecador? ¿Con qué espíritu estoy leyendo en la ley? ¿Con qué mente? Y Cristo viene a hablar del reino del Padre. Y él viene diciendo: yo soy la luz. ¿Y por qué Jesús tiene que decir yo soy la luz? Lo habíamos dicho, esa palabra luz en griego es phos. Y se puede traducir como conocimiento también. Conocimiento. Y la Biblia me está dando todo el tiempo en conocimiento. Conoce a Dios. Está la vida eterna, que le conozcamos. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó al mundo? Luz. Y ahora la luz viene a implantar el reino del Padre, porque repito, Cristo no vino a hablar ni siquiera de cristianismo, ni siquiera de eso, menos de judaísmo, ni de doctrinas, ni de reglamentos, ni de requerimientos. Vino a traer el reino de su Padre. Y el reino de su Padre tiene que tener conceptos de justicia diferente a los reinos de este mundo. El reino de su Padre tiene que tener conceptos en cuanto a la instrucción, en cuanto a la ley, en cuanto a los pactos, diferente a los de este mundo. Y parece que viene a implantar esto, y su lenguaje es tan extraño a los oídos de los hombres que cuando lo escuchan hay una divergencia terrible entre lo que Cristo está predicando y lo que el hombre ha entendido y ha considerado durante toda su historia. En Juan capítulo 8, el versículo 12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. En Apocalipsis, hablando de los 144,000 y de los redimidos al fin del tiempo, se declara de que siguen al Cordero por donde quiera que van. Jesús también en la parábola del buen pastor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es interesantísimo, porque aquí me está diciendo que Él es la luz y que el que le sigue no andará en tinieblas. Es decir, seguir a Cristo es seguir al buen pastor, es seguir al Cordero por donde quiera que va, es seguir en la luz, es andar en la luz y no andar en tinieblas. Quiero conocer algo en cuanto a la ley, ahí está mi luz. Quiero conocer algo en cuanto a Dios, ahí está mi luz. Quiero conocer algo en cuanto a la justicia, ahí está mi luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, y Cristo es la palabra que no hemos entendido.
Las grandes preguntas de la humanidad, las grandes preguntas filosóficas, las grandes preguntas teológicas, las grandes preguntas legislativas, las grandes preguntas metafísicas en cuanto a eternidad, omnisciencia y Dios y la divinidad se encuentran respondidas, desglosadas, ampliamente explicadas a la luz que emana de Cristo. Es Él, es Él, es el todo. Recordemos que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra angular. Sobre él se edifica, sobre él se construye todo el sistema de verdad. Es el problema de Babilonia. Es el problema de Babilonia. Y aquí, siendo Babilonia, no estoy hablando de ninguna persona en particular, ni de ningún sistema o de ninguna empresa o de ninguna denominación religiosa. Es un sistema de pensamiento. Es otra mente que no es la de Cristo. Es la mente de Cristo o la mente de la bestia. Es la mente de Cristo o la mente de Satanás. Hay un pacto, hay una promesa en Génesis 3:15 y no es un juego, es el protoevangelio. La primera vez que alguien predicó el evangelio en este mundo fue Cristo. Fue de los labios de Dios que salió la promesa y la declaración: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, entre tus ideas y mis ideas, entre su pensamiento y su pensamiento. El pensamiento de la simiente no es como el de Cristo. El pensamiento de la simiente del dragón no es como el pensamiento de la simiente que es Cristo. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Dijo Jesús: viene el príncipe de este mundo y no hay nada de mí en él, ni de él en mí. ¿Qué comunión hay entre Belial y Cristo, entre la luz y las tinieblas? Ninguno. Si yo considero que la justicia de Dios es como la humana, estoy en tinieblas. Si yo considero que el amor de Dios es como el mío, incluso lo puedo llegar a comparar como al de mi madre, como al de una madre, es muy opaco todavía. No se puede comparar, no se puede dimensionar. El reino de Dios es diferente a los reinos de este mundo. El versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. No le conocían, no sabían de dónde venía. Era enviado del Padre, Él era la palabra encarnada. En Cristo podían ver, caminar todos los días la ley. En la vida y el ministerio de Cristo podían ver un desglosamiento perfecto de la ley, de la Torá, de los escritos. Pero entonces le habían dado otra aplicación, entonces no conocían el espíritu de las escrituras. No comprendían el espíritu de la ley. No comprendieron nada. No conocían a Dios. El 15 dice: ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esto es descomunal. Ahora, teniendo este marco, no sé si este texto ahora brilla como la luz de la aurora. Es tremendo, es hermoso. Lo voy a repetir. Aunque en la ley de ustedes, note que está diciendo la ley de ustedes. Esto es increíble. La ley de ustedes. Dicen que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ustedes cómo la interpretan, ustedes cómo la han entendido. Y luego les dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esto es precioso. Nada que rompa la armonía que hay entre el carácter de Cristo con el del Padre puede ser tenido como verdad, puede ser tenido como una realidad. Todo lo que se ve en el Padre se ve en el Hijo, y todo lo que se ve en el Hijo se ve en el Padre. Hay una armonía tremenda
entre el carácter de Cristo y el del Padre, y por ende debe haberla en las Escrituras. Si yo tomo la ley para juzgar, si yo tomo la ley para imponer, si yo tomo la ley para condenar, no estoy entendiendo el Espíritu de Dios, no estoy entendiendo el carácter de Dios, estoy en tinieblas, y así comparte la revelación. Entonces, versículo 19, entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Y él le responde, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Esto es triste, pero es la realidad. Le respondió Jesús, si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Conocimiento. Conocimiento que se ve una realidad por el desconocimiento de la ley, lo notamos. Notamos la relación tan grande que hay entre la ley y el conocimiento del Padre a través del Hijo. Lo estamos notando. Ahora voy a saltearme unos versículos adelante. El 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué tremenda declaración. Si ustedes son mis discípulos, permanecerán en mi palabra y conocerán toda la verdad, y la verdad que los hará libres. Esto es increíble, esto es maravilloso. Es a través de las palabras de Cristo que yo puedo llegar a la verdad, y esa verdad la que me hará libre. Ahora noten lo que le sigue diciendo. Y Jesús respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Esta declaración es tremenda porque ellos le están diciendo, luego los judíos le dicen que su Padre es Dios, que su Padre es Abraham. Seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 39. Y ellos le contestaron, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Qué interesante. ¿Quién me dice toda la verdad acerca de Dios o que oyó de Dios? Pero entonces pongo a Cristo a un lado y quiero interpretar a mi manera. Como los discípulos, creo que el borracho merece esto o aquello. Incluso creo que el miembro de mi iglesia, de mi congregación, que no llena la medida, el estándar de los que muchos tampoco hemos llenado, solamente que él es vencido donde yo quizás no soy tan débil. Entonces creo que esa persona merece cierto tratamiento. Pero es maravilloso que acá se dice que querían matar a Dios, a Jesús. El versículo 40 dice, pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ahora noten, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Y aquí viene la pregunta de las preguntas. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuáles eran los deseos? Ahora dice, él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su propia naturaleza, habla porque es mentiroso y padre de la mentira.
pero porque yo digo la verdad, no me creen. Esto es tremendo. Su padre es el diablo, les dice, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. Y aquí viene una pregunta. ¿Somos homicidas? ¿Tenemos deseos homicidas? Y recordemos que, como vimos en un estudio anterior, el homicidio no se ejecuta solamente cuando jalo de un gatillo, literalmente. Cuando ya me enojo contra un hermano, cuando lo llamo estúpido, cuando lo llamo imbécil, cuando lo llamo fatuo, cuando considero que merece lo que merece por el error que él cometió y que yo no cometo. Hay otra mente con la que estoy leyendo las cosas. Pero ahora viene Jesús y dice que todo el que tiene homicidio, muerte en su corazón, es hijo del diablo. Dios nada tiene que ver con la muerte. Dios nada tiene que ver con destrucción, con una justicia que demanda la vida del pecador, con una justicia que demanda la vida del transgresor. Eso no es el Espíritu de Dios. Quizás esto que estoy diciendo para muchos suene terrible, porque es algo que muchos no se habían atrevido a hablar, o que pocos se han atrevido a hacer. Pero es desde la mente de Cristo, y lo está diciendo Cristo. Sus palabras no hallan cabida, mis palabras no hallan cabida en ustedes. Pero Cristo viene ahora como el intérprete. Él dice que hablará todo lo que ha oído de su Padre, y que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al Hijo no conoce nadie sino el Padre. Y también dice que al Padre no lo conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora ahí está en juego el carácter de Dios en el gran conflicto. El carácter de Dios, que es manifestado a través de ¿qué? A través de la ley. La ley es un trasunto del carácter de Dios. Es apasionante ver cómo Jesús tiene que enfrentar un mundo, tiene que enfrentar un pueblo, tiene que enfrentar una época y una era de tinieblas terribles, pero aún lo sigue haciendo. La cruz sigue estando puesta, la cruz sigue estando clavada entre el cielo y en la tierra, la cruz invisible, que sigue sufriendo, que sigue siendo levantada para traer a todos los seres humanos al conocimiento de Dios, pero en la faz de su Hijo. La pregunta es: ¿despreciaré las palabras de Cristo? Las doctrinas, las ideologías, los sistemas de pensamiento religioso nos han llevado a pensar ciertas cosas en cuanto a Dios, que Dios imparte justicia a través de una manera o a través de otra, que Dios es amor, pero ese amor puede que tenga un límite, y pensamos y proyectamos rasgos de mi carácter en Dios, y queremos llevar al pecador al castigo, queremos modificar la conducta de los seres humanos a nuestra manera. Y yo mismo no he podido ver que en realidad el pecado ya no me venza. Yo mismo no he podido lograr que el orgullo no me quebrante. Yo mismo no he podido lograr que el egoísmo ya no esté en mí. Algo está pasando. Algo más allá de la letra se necesita. A lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron. Jesús, el Hijo de Dios, muy poco comprendido, incluso por los grandes teólogos de la época y los grandes intérpretes. Se levantan muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué los discípulos piden que descienda fuego del cielo? La Biblia dice que ellos dijeron: ¿hacemos descender fuego del cielo como Elías? Elías. En una ocasión Elías hizo descender fuego sobre más de 100 hombres, 102 hombres. Y llega un momento donde el ángel de Dios le tiene que decir: para. Ellos creían que esa era la manera como se trataba al malo o al pecador, porque malos somos todos. El pecador es todo el mundo, todos enfermos. Pero solamente hace la diferencia es el conocimiento de Dios. Se suscitan otros interrogantes tales como: ¿por qué, si Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos, y Jesús nunca utilizó la violencia?
Jesús nunca con la ley condenó a ningún ser humano, porque hay historias en el Antiguo Testamento sobre todo, en donde parece que Dios usa la violencia. Y con la ley sí que se da la ley del apedreamiento, sí que se da el ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué sucede todo esto? Todas estas preguntas e interrogantes solamente se pueden responder a la luz de una sola persona, y esa es Jesús. Y siguiendo la única regla, la única norma adecuada y veraz para poder responderlo, y es la mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez. Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Gracias por haber estado en este estudio. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir desglosando y cada vez con mayor profundidad todas esas preguntas que se suscitan a través de la ley, de los escritos, de las profecías, descorriendo el velo de la revelación, pero como nunca antes se había intentado a través del lente de Cristo.